pues. Vale. Entonces, vamos a ver el ejemplo, el problema 5.10. ¿Qué dice? Barras de acero inoxidable, IC 1010, de 0.1 metros de diámetro, son introducidas a un horno cuyos gases están a 1200 Kelvin y un coeficiente de transferencia por convección de 100 watts metro cuadrado Kelvin. Si las barras entran al horno a 300 grados Kelvin, ¿cuánto tiempo deberán estar dentro del horno para alcanzar una temperatura central de 800 Kelvin? Ahora, aquí hay algo muy importante. Acuérdense que siempre hay que primero tratar de entender lo que dice el problema para que después no se hagan bola a la hora de hacer las consideraciones. Aquí no es la traducción literal, de hecho aquí me faltó algo, porque dicen... A ver, ¿cómo dice esto? Ah, no, no dice nada. Aquí me faltó, algo me faltó, espérame. Ok, no, este no dice, este no es. Por ejemplo, aquí dice que es un horno. Ok, ¿qué implica que sea un horno? Sabemos que es un sistema, va a ser una cámara, va a ser una especie de arreglo en el que va a haber, en el que tratamos de contener el calor en el interior de dicho equipo, ¿no? En el horno. Ahora, aquí no nos está dando idea, ni nos está describiendo la magnitud, o sea, el tamaño que tiene el horno, ni nada específico. Solamente nos está diciendo que el horno tiene, que los gases del horno están a 1200 grados. Con la información que nosotros tenemos, lo único que podemos hacer es tomar en cuenta la convección, ¿cierto? La convección del gas hacia las barras. No nos está dando temperaturas de las paredes como para poder considerar la radiación, ni nos está dando información extra. Entonces, así como está el problema, la forma más fácil, no más fácil, con la información que tenemos, lo más adecuado sería suponer que solamente tenemos transferencia por convección del fluido, que son los gases del horno, a las barras, ¿ok? Entonces tenemos el caso que habíamos analizado desde antes, un sólido que está inmerso en un fluido, ¿ok? Vamos a primero analizar si la suposición de que la temperatura es uniforme en cualquier momento es válida, ¿ok? Para poder utilizar las expresiones que ya conocemos y calcular ya sea la temperatura o el tiempo. Aquí ya nos están dando una temperatura inicial y nos están dando la temperatura final o la temperatura requerida que necesitamos, a la que necesitamos llegar en esas barras. Tenemos las propiedades. Estas propiedades no se las va a decir si no se las dicen en el enunciado, las tienen que buscar en el libro. Y en el libro, acuérdense que están en los apéndices al final del libro. Aquí creo que está en la segunda página, de hecho, Ahora, acuérdense que una de las suposiciones que hacemos es que las propiedades son constantes, ¿se acuerdan? Bueno, pues según esta tabla, la conductividad y la capacidad calorífica cambian con respecto a la temperatura. Tenemos nuestros valores de referencia a 300 grados, pero también tenemos valores en diferentes rangos de temperatura, de conductividad y también los del CP. Ahora, aquí lo más adecuado, lo que pueden hacer para no batallar, es si tienen la temperatura inicial y final a la que van a trabajar, tomen los valores a una temperatura promedio. Por ejemplo, aquí la conductividad, la capacidad térmica,
la capacidad calorífica las tomé a 550 grados, es decir, los valores van a estar entre estos dos y entre estos dos. Ay Dios, no es cierto. Entre estos dos y entre estos dos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenemos valores. Si no tuviéramos estos valores, pues bueno, lo más fácil para no complicarse la vida sería tomar los valores de referencia, a la temperatura de referencia. Pero tenemos la información suficiente, entonces podemos sacar un resultado más preciso si tomamos las propiedades a una temperatura promedio. Entonces tenemos los datos del fluido, la temperatura y el coeficiente de convección, y conocemos las dimensiones de las barras, de nuestras barras. Ahora, eso creo que no se los había dicho, se me pasó decirles acá. Cuando no tienen todas las dimensiones de un sólido, cuando tienen todas las dimensiones de un sólido, la longitud característica se saca con esta fórmula, que es como la que tenemos en la hoja de Excel, ¿se acuerdan? Volumen entre área superficial. Pero si no conocemos todas las dimensiones, para una pared plana, la longitud característica va a ser el espesor total de la pared entre 2. El espesor total de la pared entre 2. Para un cilindro va a ser el radio externo entre 2 y para una esfera será igual al radio externo entre 3. ¿Okay? Estas son las que pueden utilizar en caso de que no conozcan todas las dimensiones de su sistema. Sobre todo en el caso de las paredes y los cilindros. Bueno. Entonces tenemos una barra de 0.05 metros de radio. Entonces la longitud característica del sistema será 0.025. Entonces sustituimos los valores que tenemos para calcular el número de Biot. El número de Biot nos da a un número menor que 0.1. Entonces, para nuestro sistema podemos suponer que la temperatura es uniforme en todo momento. Acuérdense que eso no es igual a que sea constante. ¿Okay? Entonces, si la temperatura es uniforme en todo momento, podemos utilizar las ecuaciones que ya hemos visto para calcular cuánto tiempo se va a tardar en llegar a 800 grados. Nada más es cuestión ya de sustituir. Acuérdense, por favor, de hacer los análisis dimensionales, porque si se equivocan en eso y ponen algo mal, les va a salir todo mal. La capacidad calorífica no en kilojoules, pónganla en joules, porque si no, no se van a eliminar las unidades con los watts, que ya sabemos que es joules por segundo. ¿Ok? Entonces, yo aquí escogí esta expresión. Pueden ustedes utilizar cualquiera de las otras, es absolutamente válido. O sea, cualquiera de estas tres. Pueden calcularlo con el número de Fourier, pueden calcularlo como el que hice yo, o calcular todo este parámetro que tenemos aquí. ¿Sí? Aquí, si se fijan, hice una simplificación. En lugar de sustituir el volumen y el área, porque no conozco la longitud de dichas barras, pues puse la longitud característica, que es lo que ya calculamos acá. Entonces, nada más es cuestión de sustituir. Entonces, según esta expresión, para llegar a 800 grados, me voy a tardar más o menos 859 segundos. Esto es tomando solamente en cuenta la transferencia por convección del fluido al sólido, ¿cierto? Ahora, nosotros también ya vimos que podemos generalizar la metodología y podemos contemplar otros tipos de transferencia, incluyendo la radiación y, si es el caso, también la generación interna de energía. Vamos a hacer el análogo de este problema. Vamos a suponer que las paredes de dicho horno están a la misma temperatura que los gases y cómo sabemos si podemos tomar en cuenta la convección, la radiación. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular el pseudocoeficiente de transferencia por radiación con la fórmula que ya habíamos visto. Esta emisividad yo no la encontré en el libro. En el libro vienen tablas para emisividad, pero no vienen para el acero. Entonces yo lo que hice fue buscar en internet
y encontré unas tablas. Encontré unas tablas que están aquí. Espérenme, espérenme. Donde da diferentes valores de emisividad a diferentes temperaturas de diferentes materiales. O sea, aquí básicamente si no les están dando los datos tienen cierta libertad para poder escoger más o menos algún valor. ¿Ok? Entonces, tomando un valor de referencia de estos, calculamos el coeficiente. Obviamente que podemos hacer cambios ahí. O sea, si queremos, si tuviéramos más información o tuviéramos el valor específico el valor específico de la emisividad para ese material, pues podemos calcular diferentes valores del coeficiente. Entonces, esto va a depender de la información que tengamos a la mano. Entonces, yo escogí ese, literal lo escogí porque daba un número par. ¿Por qué? Porque así soy. Entonces, suponiendo que la emisividad de ese material para esas condiciones sea de 0.14, el coeficiente de transferencia por radiación sería de 24 watts, que aunque es menor que el de la transferencia por convección, podríamos decir que es considerable, o sea que no lo podemos despreciar. Entonces, en el caso en el que no lo podamos despreciar, tenemos que evaluar otra vez nuestra ecuación. Tenemos que ir otra vez al principio a nuestro, ¿cómo se llama? De conservación de energía y tomar en cuenta lo que tenemos que tomar en cuenta. No es todo lo que está pasando es lo que está entrando al sólido y de qué forma está entrando de convección y radiación. Y pues tenemos el término de almacenamiento. Entonces las propiedades son constantes, entre comillas. Estas son las que calculamos, las que sacamos de las tablas a las temperaturas promedio. El área superficial, vamos a suponer que es la misma por la que se está transfiriendo. Puede haber casos en los que no sea la misma, dependiendo del sistema, dependiendo lo que les diga el sistema, del problema, perdón. Y pues bueno, la expresión que tenemos que evaluar va a ser esta, la derivada del tiempo la derivada de temperatura con respecto del tiempo por el producto de estas constantes y la aportación de la convección y la radiación. Ahora, pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas, pueden dejarlo con los términos a la cuarta o pueden hacerlo con el pseudo coeficiente. Se supone que las respuestas sí van a ser diferentes, pero no tanto. ¿Okay? Esto debe ser una buena aproximación. Ahora, nada más es cuestión de sustituir. Acá teníamos... ¿dónde lo puse? Acá está. ¿Por qué lo puse aquí? Y nada más es cosa de sustituir. Tenemos no, aquí. Esto va acá. Entonces, todas estas constantes que tenemos acá, nada más es cuestión de reagruparlas. A sobre volumen es igual a 1 sobre la longitud característica. La longitud característica de nuestro sistema ya dijimos que era el radio sobre 2, que es el radio sobre 2. Y tal. Entonces nada más sustituimos y tenemos una constante. 9.44 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por Kelvin por Joule, que es esto que está aquí. Todo esto es igual a esto que está aquí. Entonces, estas expresiones son las que tenemos que evaluar. Ahora, yo les dije que les recomiendo el método de Runge-Kutta. ¿Por qué? Porque está bastante sencillo, lo pueden hacer en Excel y pueden hacerle los cambios que quieran en el momento que sea. Entonces, si ustedes se van al Excel, aquí tenemos, estos archivos ya están aquí en Teams, ya los pueden revisar. Pueden ver que esta primera columna que hice, la temperatura, es contemplando solamente la convección. Solo la convección, es decir, esta aproximación. Calcular la evolución de la temperatura con respecto del tiempo con estas expresiones. ¿Okay? Es esta que está aquí, que fue como lo que ya hicieron en la tarea. ¿Okay? No tiene mucho sentido que lo
que lo calculen porque no tienen las dimensiones totales de las barras, entonces no conocen el volumen. Entonces lo que sale es una cosa muy fumada, porque aquí habría que multiplicarlo por el volumen, por eso sale un número tan grande. Bueno, esta segunda solución es ya contemplando la convección y la radiación, tomando la emisividad como punto 14. Pueden ser cualquier otro valor. Si ustedes ven en la tabla acá un valor que se aproxime más a su sistema, lo pueden tomar, no hay problema. Pero eso sí va a cambiar sus resultados, porque si ustedes ven acá los perfiles de temperatura, si tomamos en cuenta la radiación, las barras se van a calentar un poco más rápido que solo tomando la convección. ¿Ok? Entonces, ¿qué tanta diferencia hay entre estos dos? Va a depender de la temperatura, obviamente del fluido, y del valor que tiene aquí la emisividad. Entonces, si ustedes cambian el valor de la emisividad aquí, tienen que cambiarlo acá, acá, acá y acá, y pues les va a cambiar la forma de la gráfica. Por ejemplo, aquí puedo hacer yo un caso extremo para ver si realmente este método predice lo que tiene que predecir. Vamos a tomar un valor muy pequeño, que es como diciendo que no hay radiación, y en teoría las dos curvas deberían ser muy, muy similares. Porque lo mismo que estoy haciendo aquí es decir que no hay, que solo estoy contemplando la radiación. Entonces las curvas se empalman, ¿vale? Entonces, así pueden verificar que el método que estamos utilizando es válido. Entonces, ya los cambié, sí. Entonces aquí pueden cambiar diferentes valores de la emisividad y les va a cambiar obviamente esta diferencia entre estos dos métodos. Digamos que este es como el método completo, pero todo depende, o sea, de cuál van a escoger va a depender de la información que les da el problema. En el problema explícitamente no nos dice nada sobre la distancia que hay con las paredes, o sea, si están muy lejos o están muy cerca, o si están a la misma temperatura o no de los gases. Nada más nos están diciendo la temperatura y el coeficiente de los gases. Entonces, es razonable solo contemplar la convección. Si por alguna razón les mencionara o les diera información extra, habría que entonces contemplar todos los modos de transferencia posibles. Ahora, ¿se acuerdan que ya les decía que pueden usar la misma expresión, exactamente la misma, tanto para enfriamiento como para calentamiento? Lo único que cambia son las diferencias aquí. Aquí estoy diciendo que mi sólido está más frío que el ¿cómo se llama? Que el fluido. Entonces, obviamente que la temperatura del sólido pues va a ir subiendo y va a ir tendiendo a la temperatura del fluido. Si tuvieran el caso contrario, solo es cuestión de cambiar las temperaturas en las restas. Se fijan, aquí en lugar de ser 1200, pues van a ser 300. Y la temperatura inicial del sólido pues serían 1200. Y va a salir exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Sí? O sea, no necesitan hacer otro balance ni cambiar las ecuaciones. Con la misma se puede hacer, nada más tener cuidado con cómo se definen los límites y las temperaturas, ¿vale? Entonces, este método es bastante sencillo, se los recomiendo, no sé ustedes que se acomoden mejor, pero bueno, ahora vamos a comparar los dos. Entonces, tenemos la expresión, ya la evaluamos, ya la integramos, y pues esta es la diferencia. Que si solamente contemplamos la convección, nuestro sistema se va a tardar 860 segundos en llegar a... las barras se van a tardar 860 segundos para llegar a 800 grados. Pero si también contemplamos la radiación, pues van a tardar 690 segundos. Todo va a depender de la configuración del sistema, de la información que tengan y de las suposiciones que hagan. Ahora, en estos dos sistemas no se vayan a confundir. En los dos sistemas, en las dos soluciones, estamos tomando en cuenta que la temperatura es uniforme. No porque vengan aquí más términos significa otra cosa. Todavía estamos suponiendo que la temperatura es uniforme en todo el sólido. ¿Ok?
No se vayan a confundir aquí cuando les dice que la temperatura central. Aquí es lo mismo que si les dijeran la temperatura en la superficie o la temperatura a la mitad de las barras. ¿Por qué? Porque estamos considerando que la temperatura en todo momento, perdón, en todo lugar es la misma, es uniforme. ¿Ok? Vale. ¿Preguntas? Yo, profe, ¿de dónde saco 550 grados Kelvin? ¿De dónde saqué? Ah, porque es un promedio entre 800 y 300. Ah, ok. Es un promedio de estas dos. Por ejemplo, si en lugar del tiempo les estuvieran diciendo a qué temperatura va a llegar después de 800 grados, digo de 800 segundos, ustedes no van a poder sacar un promedio, ¿cierto? Porque solo van a tener una temperatura. Entonces van a tomar las propiedades a la temperatura a la que les están dando. Si por ejemplo aquí fuera la pregunta al revés, aquí les dieran, no sé, 500 segundos y les dijeran a qué temperatura van a llegar, las propiedades que van a usar van a ser las que están a 300 grados, porque no van a saber, tendría que ser un proceso iterativo y no van a acabar, entonces no batalla. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Por qué había dicho que aquí no se contempla la radiación? Por cómo está escrito el problema, no nos está dando información sobre temperatura de las paredes ni nada más. Yo acá, para poder hacer estos cálculos y esa consideración, aquí yo estoy haciendo una suposición extra de que yo conozco la temperatura de las paredes es igual a la del ¿cómo se llama? Es igual a la del fluido, que sería, que está aquí. Estoy diciendo que la temperatura de los alrededores es igual a la temperatura del fluido. ¿Sí? No lo dice el problema, lo podrían hacer, sí, pero pues es complicarse un poquito más la vida. Si es que el problema no lo dice, pero si el problema lo dice, pues tienen que hacer esto sí o sí. Ok. ¿Okay? Profe, entonces lo que dijo de que si es un horno solo es convección es dependiendo de lo que diga el problema. Sí, dependiendo de la información que tengan. Si por ejemplo les diera aquí un material diferente y resulta que de ese material sí conocen la emisividad, entonces tienen que contemplar la radiación. Por ejemplo, si les dijera que es no sé. Aquí, carburo de silicio. Tendrían que contemplar este valor de emisividad. Bueno, dependiendo también de la temperatura. Sí. Si no lo tienen, ahí sí pueden decir, no, pues es que no viene, no tengo información, no dice el problema nada de las paredes ni nada, ni me está dando, ni puedo yo decir que el factor de la emisividad es adecuado, entonces no se toma en cuenta. En el caso de que no tengan información, sí, pues tienen que considerarlo sí o sí. ¿Preguntas? Yo, profe, disculpe, para la primera parte del Excel, ¿puede repetir cómo sacó el volumen? No saque el volumen, no lo necesito. Ok. Porque no conozco todas las dimensiones. No conozco, o sea, conozco el radio del cilindro, pero no conozco la longitud. Entonces, estoy bypassando ese cálculo, digamos, calculando la longitud característica como el radio entre dos. Y si se fijan, fue lo que hice acá cuando sustituí aquí. No tengo el valor aquí. Esto, en teoría, debería ser, por ejemplo, aquí debería haber sido el volumen de
sería pi por diámetro al cuadrado por la longitud, que es el volumen del cilindro. Pi por diámetro al cuadrado por la longitud. Y igual acá del área. Bueno, en total, no me hagan caso. El punto es que es más fácil así. ¿Por qué? Porque acuérdense que la definición de este es el volumen entre el área superficial. Entonces, si ya tienen este valor que está aquí, ya lo pueden sustituir en lugar de este y este. Entonces, ya no necesitan saber ustedes la longitud del cilindro, no la necesitan, ni necesitan conocer el volumen. Y de hecho acá lo que calculé aquí, si se fijan, por eso tiene las 3 comillas, los 3 apóstrofes, porque es por volumen. Aquí me faltaría multiplicar por el volumen que no conozco. ¿Por qué no lo conozco? Porque no tengo información suficiente. ¿Sí? Esto ignórenlo si quieren. Imagínense que este no está. Este no es necesario. Vale, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿O ya los confundí más? No, profe, ¿tenemos que hacer ese también? ¿Cómo? ¿En Excel? ¿Lo tenemos que hacer en Excel? ¿Qué tienen que hacer en Excel? No, o sea, esto yo lo hice como para ejemplificar el ejemplo, Ah, no. ok. Te los dejo aquí para por si lo necesitan y lo tomen como referencia, pero no, esto no lo necesitan hacer. A ver, espérenme un poquito. Me pegué. Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Seguros? Bueno, acuérdense que en el sistema, en la metodología general, aquí, podemos tomar en cuenta varios modos de transferencia, incluso la generación, y eso también puede venir en el examen. Puede que yo les ponga un sistema en el que tengan, por ejemplo, un flujo de entrada constante que viene de algún lado y además los modos de transferencia de salida. Entonces, acuérdense que donde tienen que empezar es de esta expresión para empezar a hacer los balances. Ver primero dónde van a hacer el balance. Ya teniendo el balance, identificar los modos de transferencia, si son entradas, si son salidas, si es generado, tal. Sustituir las expresiones adecuadas y llegar a las expresiones que tienen que integrar. ¿Seguros que no tienen preguntas? Profe, yo me perdí ahí, A ver, dígame. en esta ecuación, en la que está seleccionada. Ajá. ¿Qué hizo con ella, perdón? Con esta no hice nada, porque la que puse acá en el Excel Ajá. fue esta de arriba. Se supone que estas dos son iguales. De hecho, pueden hacer la prueba si quieren hacer la prueba con estos dos. Si hacen lo mismo que hice en el Excel, pero con esta, debe tener un resultado muy, muy similar. Debe tener un resultado muy similar. O sea, acá en lugar de utilizar esta expresión, aquí poner 24 y la diferencia de las temperaturas, pero tendrán que cambiar la ecuación aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Si no, con esa ahorita no hice nada. No les estoy diciendo que son equivalentes estas dos. Porque aquí estoy usando el pseudo coeficiente de transferencia, el que calcule acá. Ahora esa es otra. Suponiendo que tengan la información y aquí les dijera que, no sé, se me ocurre, que la emisividad del material a esas condiciones es de, por ejemplo, a ver, déjenme buscar uno que sea bajo. No, el más bajo creo que era .10. Ajá, .10. Vamos a poner que es .10.
Entonces el coeficiente sería de 17. Entonces aquí en lugar de este sería 17 y bajo ciertas circunstancias podrían decir, pues no es tan significativo con respecto al otro, voy a ignorar la radiación. También puede pasar. O que la temperatura de las paredes, si es que la especifica, sea menor que 1200. Puede que les diga, ok, la temperatura de las paredes es de, ¿qué les gusta? 800 grados, vamos a decir. Entonces el coeficiente sería de 10 watts. Entonces eso es el 10% de esto. Yo lo ignoraría. Va a tener sus errores, claro, pero pues no es tan significativo. Entonces todo depende de la información y de las suposiciones que hagan. Aquí yo la suposición que hice es que la temperatura del fluido es igual a la de las paredes. Entonces por eso aquí puse 1200. ¿Sí? Y el valor que escogí de la emisividad. Pude haber escogido otro valor y otra temperatura de las paredes. Entonces esto se va haciendo cada vez más despreciable. Entonces todas estas expresiones quedan bastante simplificadas y nos queda exactamente lo mismo que esta. Si se acuerdan que les dije eso, ¿no? Que las que tenemos acá son para cuando contemplábamos solamente convección, sea calentamiento o enfriamiento de un sólido en un fluido, pero es solamente por convección. Estas. Si tienen otros modos de transferencia, pues tienen que hacer los balances y llegar a estas expresiones. ¿Seguros que no tienen preguntas? Porque esto va a venir en el examen. Bueno, muy bien. Profe, ¿el Profe, examen para cuándo queda? El viernes, Sí, va a ser el viernes, ¿verdad? Individual. individual, sí. Ok. profe, yo Gracias. tengo una duda. Dígame. En el balance, en un problema también nos puede dar entradas y salidas. Sí, ¿Sí? Ok. sí. De hecho, supongo yo, deberían de leer el libro. El libro, en el primer ejemplo que viene, la generalización, se fijan, viene un sistema en el que tiene un flujo constante. ¿Dónde lo encuentro? Espérame. Entonces, la expresión que les queda es diferente. Espérenme. No viene el capítulo 4. Miren, por ejemplo, no es. ¿Dónde está la generalización? Oh, Dios, ya lo perdí. No, sí es este. Aquí está. Fíjense, aquí les está diciendo que tienen un cuerpo, un volumen un sólido de no sé qué forma. De un lado, en una cara, tienen un flujo constante de calor. Flujo constante, o sea, ya es un valor definido y constante. Y está aplicado sobre solamente esta cara. Y dice que, bueno, hay transferencia a través del sólido. La temperatura suponemos que es uniforme. Y del otro lado, sobre esta cara vamos a tener transferencia por radiación y convección a un fluido y a los alrededores. Entonces, la expresión para este sistema en específico es esta que está aquí. ¿Se fijan? Es diferente a las que tenemos. La que nosotros tenemos es como... bueno, y además tiene un término de generación. Entonces, la que nosotros hicimos ahorita, digamos, es como si fuera una simplificación de este sistema. Es solamente esta parte, considerando que las áreas son iguales, las áreas de transferencia son iguales, que no hay generación y no hay flujos de calor externo. Entonces, el que nosotros vimos es, hagan de cuenta, nada más pero puede haber puede haber entradas y puede haber generación. ¿Sí? Y es lo mismo, exactamente lo mismo. Tenemos convección, tenemos radiación a las salidas,
Tenemos entrada por generación y entrada por un flujo constante. O sea, por eso les digo que todo tienen que hacerlo a partir de los balances, de un balance, de hacer esto que está aquí. Y hay que saber bien qué va a dónde, o sea, qué es lo que se considera entrada, qué es lo que se considera salida, que fue con lo que batallaron la vez pasada. Digo, en el primer, no, que fue en el examen, el pasado, en el antepasado, que decían, es que el circuito, es que la lámpara, y luego hacían las consideraciones de la lámpara sobre el circuito, y luego decían que las paredes no sé qué, o sea, no. Ubíquense primero en dónde lo van a hacer, dónde van a considerarlo, y qué es lo que está entrando y saliendo de ese volumen de control. Sí, es lo que no me han querido entender desde ahorita. El punto de desarrollar la metodología es aplicar la metodología, no nada más es, los 7 pasos, ajá, no. Hasta ahorita hemos seguido utilizando, si se fijan, los benditos 7 pasos. Tienen que definir primero su volumen de control, conocer las propiedades, hacer las suposiciones, el análisis, es lo mismo hemos estado haciendo desde el principio. Entonces, acuérdense nada más y no se confundan, de definir primero en dónde están haciendo dónde están tomando el volumen de control, en dónde están haciendo los balances, qué es lo que están tomando en cuenta. Si este sólido está más caliente que el fluido, pues obviamente que va a ser del sólido al fluido. Entonces, estos van a ser salidas, no van a ser entradas, etc, etc, etc. ¿Ok? Vale, bueno. ¿Nadie más tiene ya ninguna pregunta?